Antes de empezar quiero decir que la historia es real, ya he visitado el lugar. Hacienda de Iwitzlán, historia real. Hace mucho tiempo. Fue en el siglo pasado, en la época de las grandes haciendas, existió en el municipio de Chinicuila un hombre, que llegó a ser el más poderoso de la región, en cuanto a posesiones de tierras y ganado. Prácticamente era el dueño de todo el municipio. Tenía una hacienda grandiosa en Iwitlán, comunidad ubicada en las márgenes del río La Tortuga, que antes de serpentear las montañas del Otatito en su camino hacia el mar riega las amplias planicies desde Iwitlán hasta Paso de Arrieros. La construcción tenía gran cantidad de cuartos con anchas y encaladas paredes, una lujosa y enorme cocina donde las mujeres torteaban a mano balsas de tortillas para llenar el estómago de los hambrientos mozos. Igualmente se colgaban zarzos llenos de quesos amarillos y la bolsas de mantequilla, los amplios corredores llenos siempre de gente en movimiento, sus pasillos empedrados, sus caballerizas repletas de bestias caballares y mulares bien asistidas y educadas. Tenía muchos corrales donde se ordeñaban diariamente 200 vacas. Había también infinidad de cerdos y gallinas. Además de cosechar enormes cantidades de arroz, maíz, frijol, cada año se levantaban enormes monos de hoja que servían de alimento a los animales. En la hacienda vivía todo un ejército de peones con sus familias que se encargaban de realizar los trabajos, recibiendo a cambio su correspondiente pago en mercancía en la tienda de raya. Don Esteban recorría sus posesiones en una mula negra, rápida como el viento. Nadie sabe ni recuerda cómo empezó la riqueza de Don Esteban. Lo que sí se sabe es que en muy poco tiempo su ganado aumentó como la espuma. De igual, e inexplicable manera, toda esa opulencia y grandeza desapareció de la noche a la mañana. Murió en la madurez de la vida. Todavía fuerte el hombre, a decir de muchos, él sabía el día que había de morir. La gente no olvida su muerte y los sucesos que ocurrieron durante la velación de su cuerpo. El día que Esteban Morales murió, toda la gente de la hacienda se reunió, como era tradición y costumbre hacer con un hombre de su talla, colocaron el cuerpo en el cuarto más grande, iluminando la estancia con velas y veladoras. Las horas pasaban entre llantos y rezos, hasta que empezó a obscurecer y empezó a sentirse un aire frío que estremecía los árboles, arrancaba las hojas y levantaba polvadera de los corrales. Se empezaron a escuchar bramidos de toros y ruido de ganado que bajaba del cerro a todo galope en dirección a la hacienda. En pocos momentos los corrales estaban repletos de animales de todos los colores. Había vacas pintas, rojas, pardas, bayas, barcinas, oscas, todas bramando y rascando el suelo ocasionando un ruido ensordecedor, hasta que se escuchó el bramido de un toro que bajaba del cerro. Era un animal enorme de color negro con grandes y lustrosos cuernos. Al llegar a los corrales pegó 2 bramidos. Todos los animales guardaron silencio y enseguida empezaron a salir de los corrales, siguiendo al enorme toro negro con rumbo hacia el cerro de Morenas. Los asistentes y familiares estaban aterrorizados, la mayoría de los presentes se refugió en el cuarto del difunto. Cuando en eso vieron claramente un perro enorme de color negro, que viniendo de los corrales se dirigió hacia la casa y entró al cuarto, meneando la cola y olfateando el cajón del muerto, dio una vuelta alrededor del mismo, mientras con la cola apagaba las velas. Todos quedaron paralizados por el miedo, sin poder moverse en la oscuridad, solo escuchaban rechinar el cajón y el perro que gimoteaba. Luego todo quedó en absoluto silencio. La gente empezó a reaccionar. Los hombres que fumaban buscaron con rapidez los fósforos, encendieron a tientas las veladoras y las velas, mientras las mujeres y los niños lloraban desesperados. Al iluminarse la estancia, los familiares se acercaron con rapidez al cajón del muerto. Grande y mayúscula fue su sorpresa al ver que el cuerpo había desaparecido y en su lugar solo quedaban las sábanas despedazadas y una cadena. Antes de que los presentes se dieran cuenta, cerraron la caja. En la madrugada pusieron algunas piedras dentro del féretro y eso fue lo que otro día sepultaron. Después de la muerte de Don Esteban, se han sabido muchas historias y relatos. Se dice que tenía un capataz de confianza a través del cual hoy se conocen hechos extraordinarios de la vida de su patrón. De la mula se dice que poseía poderes increíbles, como el de trasladarse en un segundo a cualquier parte.
En una ocasión don Esteban estaba enfermo y le pidió al capataz que fuera por cierto encargo, le dijo: súbete a mi mula y cierra los ojos, cuando llegues al lugar que te mando, que es una hacienda, tiene un corral de piedra con una puerta, no intentes abrirla tú la puerta, la mula sola la abrirá, no hables con nadie, solo recoge una bolsa de cuero que encontrarás adentro, se encuentra colgada de un bramadero. El capataz hizo lo que el patrón le mandó. Al anochecer se subió a la mula e inmediatamente sintió que el animal se elevaba por el aire transportándose con una rapidez asombrosa. En un instante se encontraba frente a la hacienda, la cual tenía un corral de piedra con una sola puerta. No necesitó abrirla, la mula se dirigió como si hubiera pasado 1000 veces por la puerta, con las narices la empujó y entró. Ya dentro de la hacienda observó que tenía un amplio corredor al frente con pilastros de gruesa madera y enormes puertas que resguardaban una gran cantidad de cuartos cerrados. Enseguida descubrió el bramadero en el centro del corral y, efectivamente, ahí estaba colgada una bolsa de cuero de vaca de color negro. La tomó en sus manos y sintió que estaba llena, pero no sabía de qué. Empezaba a decidirse por abrirla cuando escuchó a sus espaldas un quejido que provenía de uno de los cuartos. Tanta fue su intriga que con pasos vacilantes se fue acercando a la casa. Una vez en el corredor ubicó la habitación de donde provenía el lamento y se acercó a husmear por las rendijas de la puerta. Dentro del cuarto se encontraba su patrón atado de un pie con una enorme cadena, estaba custodiado por un enorme perro negro. Don Esteban le indicó que no abriera la bolsa y que se regresara lo más rápido que pudiera. El capataz tomó la bolsa, se subió a la mula que volvió a abrir la puerta y en un segundo regresó a Huitlán, donde ya lo esperaba su patrón en la cama, hizo entrega de la bolsa misma, que abrió delante de él para satisfacer su curiosidad. La bolsa estaba llena de pelos de vaca. Asimismo el capataz observó una vez más la llaga que siempre tuvo en un pie el poderoso Esteban Morales. De igual forma se decía que cuando se bañaba en el río siempre se hacía acompañar de un capataz al cual le decía: espérame, aquí no te acerques a mirarme. El señor se alejaba hacia el estanque en el que acostumbraba sumergirse cotidianamente. En varias ocasiones al capataz le entraba la curiosidad porque el rico hacendado le recomendaba que no se acercara a verlo, hasta que un día no resistió la tentación y sigilosamente siguió a su patrón. Escondido tras unos matorrales observó los movimientos de su jefe. Llegó a la orilla del estanque, empezó a quitarse la ropa, la cual dejó encima de una piedra. Encima colocó su pistola Mauser 44 con sus cachas plateadas, para luego arrojarse al agua. ¡Qué misterioso es mi patrón!, pensó mientras echaba un vistazo a los alrededores, cumpliendo con su deber de vigilar. La vejez lo vuelve a uno misterioso, se dijo mientras regresaba la mirada hacia el agua donde se sumergiera apenas un minuto antes el anciano millonario, descubriendo que había desaparecido del cristalino estanque. Muy preocupado, agudizó la vista al observar que no se veía por ningún lado. Le parecía increíble que en solo un instante se lo hubiera tragado la tierra. Ocupado en recorrer desesperadamente con la vista toda la orilla, cuando de pronto se dio cuenta que algo se movía en el fondo del agua. Era un animal enorme de color negro que se retorcía de forma grotesca. Era un aparcuate gigantesco. En eso se había convertido su patrón al meterse al agua.